este, de que en la ética profesional también tiene que tener esta iniciativa personal de poder seguir informándonos sobre justamente aspectos éticos que, como ustedes vieron, no todo lo vamos a aprender en un curso de 4 meses, y también porque la ética de las profesiones evoluciona, ¿verdad? Actualmente, y va a ser más un tema más adelante, como la ética con la inteligencia artificial también va provocando que nosotros cambiemos, nuestro comportamiento cambia. Y también como docentes tenemos que amoldarnos a las nuevas tecnologías, y que también eso trae en sí un componente histórico-social de evolución de la sociedad, ¿verdad? De lo que son, digamos, ya los problemas cotidianos con padres de familia, ¿verdad? Con los mismos estudiantes, demás, entre compañeros de trabajo, y también con este cambio cultural que estamos experimentando, así como también se nos agrega el componente tecnológico, ¿verdad? De uso, por ejemplo, de redes sociales, los cuidados que tenemos que tener también con el uso personal de redes sociales y la imagen que queremos mostrar, por ejemplo, a la hora de vacilar de ciertos acontecimientos que ocurren en el día a día, y también con el uso de la inteligencia artificial en el sentido de que pues no deja de ser de cuidado también los riesgos que esas pueden generar, ¿verdad? No solo a uso personal, sino también en relación con lo que los estudiantes puedan llegar a acceder, y por lo tanto también eh, provocar la dinámica dentro del salón, dentro y fuera, ¿verdad? Quedamos acá entonces, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿alguien que le guste leer lo que dice en pantalla, por favor? Yo, profe. Eh, ¿Quién es Tengo que la? levantar ¿Me la verán? mano, profe. Sí, por favor, porque si no se me pierde. Ah, Vivian. perdón. Era Vivian, sí, Vivian. Sí, ¿O profe. quién habló? Ok. Ok, dale. Fuentes de la ética de las profesiones. Una ética que desde el primer momento ha de ser propuesta no como normativa que le vienen de fuera al profesional, no como algo que éste adopta como una autorregulación, ya que lo que les da sentido en la vida moral de cada uno a las normativas es el haber sido asumidas por convicción, no por imposición. Exactamente. Entonces, como hablamos la semana pasada, ¿verdad? No podemos ser, por ejemplo, de 7 a 4 una persona y luego de 4 el resto de la noche otra, ¿verdad? Sino que se adquiere por medio de el aprendizaje de una carrera profesional, independiente de cuál sea, un estilo de vida, ¿verdad? Y que también eso provoca que nuestro perfil profesional, ¿verdad? Eh, siga hablando por sí solo, siga educando por sí solo, ¿verdad? A las personas que también tenemos alrededor y que nos encontramos también, ¿verdad? Dentro y fuera de los salones de aula. Entonces las fuentes, ¿verdad? Ahí son 3 pilares, por decirlo de alguna forma, que le dan forma y origen también a todo lo que es la ética profesional. Vivian, ¿me ayudas también con esta, por favor? Ok, profe. Dice, respetar la dignidad, la libertad, la igualdad y los derechos humanos de los clientes o usuarios del servicio, así como también de los compañeros, colegas y de todos los ciudadanos. Uh-huh. Y esto de acá. Proceder siempre conforme a la justicia conmutativa y, en su caso, conforme a la justicia social. Proceder con autonomía tanto en el ejercicio profesional como en la ética con que se debe proceder en ese ejercicio. Exactamente. Entonces acá, si ustedes ven, es como a veces medio reiterativo también, ¿verdad? Los ciertos conceptos, pero también que es el motivo y la razón por el cual, a pesar de que estamos hablando también de diversas variantes de la ética, se repiten. Entonces, por ejemplo, en el primer pilar, eh,
Esos son valores, ¿verdad? Dignidad, libertad, igualdad, y también agregamos los derechos humanos a respetar por parte de, ya sea, y aquí se incluye, ¿verdad? Por eso también se habla de clientes, aunque los estudiantes no son clientes, pero también se habla de ellos, este, eh, respetar los valores y sus agregados de derechos humanos, no solo a los estudiantes, sino también a toda la persona con la que estemos, incluidos y también compañeros de trabajo, ¿verdad? Que de hecho también os tengo un videito en relación con ese. Después, buscando siempre la justicia social, ¿verdad? O sea, que tratemos a todos por igual, independientemente de quién sea y de cómo sea, ¿verdad? Siempre se busca una manera profesional que la justicia social promueva, que era lo que también veíamos en semanas anteriores, que ejerciendo nuestra labor, que ejerciendo nuestra profesión, también agregamos un componente de que eh, aportamos a la sociedad y crecemos en sociedad. Y es más, aportamos hasta nuestra propia misma ciudadanía, ¿verdad? Por medio del aporte que hacemos como profesionales. Y al final también es parte de la misma ética que debemos ejercer siempre, ¿verdad? En este perfil que vamos adquiriendo poco a poco. Entonces, a partir de lo que acabamos de ver, y también esto último de tratar también hacia nuestros compañeros de trabajo de una forma ética, ¿verdad? Voy a colocarles un videito para que ustedes lo vean y me digan qué opinan. O me dicen si se puede ver. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Ok. Me dicen si se escucha, por favor. Sí, profe. Ay, perdón, se fue muy rápido. Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la... ¿Lo pudieron leer? Sí, profe. Totalmente. Ok. Entonces, ¿alguno que quisiera opinar en relación con eso también de la ética en las profesiones? Lo que ustedes vieron en el video, ¿qué les parece? Nora. Buenas noches. De hecho, que me acaba de surgir una consulta. Yo digo, Ujú, ¿será que, bueno, yo me imagino que todas las profesiones tienen que tener alguna, de igual manera, un apartado de ética? ujú. Porque, bueno, hablando, bueno, entre colegas, ¿verdad? Sí, totalmente. A veces ni los buenos días. Bueno, en mi caso yo soy una persona que voy desde que entro voy diciendo buenos días a todo el mundo hasta que llego, ¿verdad? Al aula. Y con los chicos, buenos días. Me he encontrado con otras personas, ¿verdad? Con diferentes profesiones que te vuelven a ver más bien como si, bueno, no sé, ni los buenos días menos los buenas noches, ¿verdad? Entonces, me surgió esa consulta ahora que estaba hablando de eso, las profesiones, porque es importante mantener siempre eso, ¿verdad? Y saber que los derechos no es solamente eh, para en el momento que estoy ejerciendo, ¿verdad? Sino que, o sea, es con todos. En el caso de las aulas, pues no es solamente con los estudiantes, sino también incluso con los que están conmigo alrededor. ¿Cuál sería la pregunta, perdón? La pregunta, la que me surgió, Sí. que que todas las profesiones tienen que tener algún apartado como este, o, Ah, que ok. se ve ética profesional, ¿verdad? Esa era Ujú, mi sí, consulta, que me imagino correcto. obviamente que sí, porque tiene que. Sí, bueno, depende mucho, por ejemplo, de la institución que brinde la carrera, ¿verdad? Más que todo en el sector privado, a veces varía un poco, pero sí, por ejemplo, digamos, yo en Derecho y en mi otra carrera en Ciencias Políticas, digamos, llevé el curso de ética. Se supone y se asume que todas las carreras deberían llevar. Este, bajo esa pregunta, pues sí, se supone que sí, ¿verdad? Pero también queda mucha discreción del centro, del instituto educativo que viene la carrera. ¿Se les parece, por ejemplo, un poco a veces el ambiente entre compañeros, por ejemplo, en la universidad, cuando realizamos un trabajo en grupo, una exposición, a lo que podría ocurrir en el día a día laborando en un centro educativo con los compañeros de trabajo?
Podemos hacer Sí. como esa analogía de ejemplos de escenarios. ¿Salud? Carmen, no se escucha. Profe, a mí realmente no, o sea, es que entre compañeros es como muy básico, ¿verdad? Lo que se habla. Nos ponemos de acuerdo, cada uno en lo suyo. En cambio, en el trabajo sí es como más de, ¿verdad? De saludarnos, darnos los buenos días. Y si hay que ayudarnos en algo, ¿verdad? Pues uno te ayuda. Muy bien. ¿Calúa? Sí, profe, digamos, es que si uno lo ve ahorita a nivel de universidad, como nosotros estamos así virtual, entonces es como muy Ujú. fácil, nada más abrir el micrófono y buenas noches y todos buenas noches. Cuando hacemos un trabajo, la verdad es que ya, pues al nivel que estamos, ya, digamos que ya los grupos están bien establecidos, bonito, con cortesía, ética y todo, porque ya estamos para una licenciatura. Al principio Ujú. tal vez era un poco más difícil, pero si nos vamos ya a un ambiente laboral, pues ya es complicado porque yo me pongo, yo no trabajo ahorita, pero yo me pongo a pensar cuántos educadores en una institución que se tienen que ver todos los días, en todos los horarios, con formas diferentes de pensar. Siento que a veces puede que tengan diferencias y que tal vez no las sepan manejar, entonces que el ambiente se torne un poco más complicado. Ujú. Pero no hay nada más bonito. Yo, por cierto, por ejemplo, hoy fui al hospital en la mañana con mi mamá y todo el mundo te saluda. En la mañana todo el mundo es buenos días, pero cuando ya llega la tarde nadie quiere decir buenas tardes, ya nadie quiere decir buenas noches, nada. Pero es bonito, digamos, se hace un ambiente como más educado, más placentero y como decía la compañera, llegar al aula también y saludar a los niños y todo, usted va poniendo los ejemplos para que ellos aprendan también. Ujú. Correcto. Creo que Adriana, hay una Adriana que quería opinar también. Profe, sí, es que yo subo la manita, pero como hablan para no generar ahí campo. Ujú. Sí, yo opino igual como las compañeras. Yo, por ejemplo, acá en la universidad es un trato muy básico, ¿verdad? Muy rápido. Uno es educado, ¿verdad? Porque tiene valores también, porque uno trata de ser cortés, no tener problemas con nadie, pero no nos conocemos en el final, ¿verdad? No sabemos cómo es cuando yo tal vez llego de mal genio, tal vez la compañera le pasa algo, Ujú. nosotros no nos damos cuenta de muchas cosas. En Ujú. cambio, en el trabajo, aunque usted tenga problemas, ¿verdad? Uno tiene que ser profesional, ¿verdad? Es lo que uno siempre ha pensado, ¿verdad? Y el buenos días y el gracias y el con mucho gusto y todo, ¿verdad? Siempre está presente, ¿verdad? Hay que tratar porque lo más bonito es tener un ambiente de trabajo armonioso, ¿verdad? Que no la cataloguen a uno de problemática o de, o de malhumorada, ¿verdad? O algo así. Entonces, al menos yo siempre procuro eso, ¿verdad? A veces tengo alguno que otro problemilla o un malestar y siempre trato por lo menos que lo básico sí se note, en mi opinión, ¿verdad? Ok, muy bien. Doris. Yo creo que en el ámbito educativo tenemos que ser muy coherentes con lo que buscamos enseñar, porque yo no puedo llegar y decirle a los niños como ustedes tienen que ser educados, saludar, ponerse de pie cuando va a ingresar una persona o demás, si yo tampoco lo hago. Entonces siento que desde ese sentido, como que su accionar tiene que ser coherente con los ideales que usted pretende que ellos aprendan, porque el aprendizaje es vicario y reforzado por modelos. Entonces finalmente siento que más allá de lo que les digo, ellos observan cómo yo actúo en las diferentes circunstancias y aprenden de ello. Eso Ujú. sería. Correcto. Muchísimas gracias, Doris. Sí, por ejemplo, a ver, a veces en los grupos de trabajo no se escapa, ¿verdad? Como que tal vez en algún momento hemos tenido alguna experiencia de que estamos haciendo un trabajo de exposición, ¿verdad? En la universidad y un compañero no aporta lo mismo que los demás aportamos, o que se desaparece, o que puede haber algún tipo de roce, ¿verdad? A la hora de ejecutar el trabajo. Recuerdo una oportunidad con un grupo que eh, no sabiendo cómo atender la circunstancia, le preguntaron a la docente cómo podían echar del grupo al compañero, ¿verdad? Entonces, ahí hay varias banderas rojas, ¿verdad? De comportamiento no ético, tan solo con haber hecho esa pregunta, ¿verdad?
porque no hay una resolución alterna de conflictos a lo interno del grupo, ¿verdad? No hay un manejo a lo interno de la situación que se está enfrentando. Eso por un lado. Y también a veces esos son marcas, ¿verdad? También que a veces en los trabajos, los ambientes laborales, como bien decían las compañeras, ¿verdad? El perfil profesional tiene que ser uno solo y siempre, ¿verdad? Porque más allá de las palabras, lo que se fijan los estudiantes, en el caso de ustedes, es en el comportamiento del docente, ¿verdad? Cómo maneja conflictos, si se altera, si no se altera, si trata mal o si por el contrario es una persona orgullosa, ¿verdad? De que solo se lleva bien con algunos, no con todos, o el famoso sabe, digamos, a quién tiene que caerle bien y a quién no, ¿verdad? Y son aspectos que a veces interrumpen, ¿verdad? O afectan la relación de justicia social en la dinámica comunal, ¿verdad? Del ambiente laboral. Entonces, a ver, no es fácil y tampoco se espera que le caigamos bien a todos o que seamos súper amigos de todos por igual, pero como decían las compañeras, por lo menos lo básico, ¿verdad? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿verdad? Esos saludos, esos comportamientos, que comentamos, ¿verdad? Creo que hace una semana, que se supone que también son característicos del costarricense. No es lo mismo, por ejemplo, esta característica de llegar a un lugar y decir buenos días aquí en Costa Rica, a llegar a Francia y decir buenos días cuando uno llega a una panadería, porque el comportamiento francés, de la cultura francesa, es muy tosca, muy seca. Entonces, más bien se te queda viendo con cara de, dígame qué quiere y ya, ¿verdad? Entonces, ya agradeciendo ahora que el costarricense, que por un aspecto cultural es así de amable, ¿verdad? Pues entonces también esa parte de educación, mantenerla también hasta en el ambiente laboral con los compañeros de trabajo, ¿verdad? No siempre es fácil, siempre quizás a veces hay una persona que amaneció, ¿verdad? Como dice la compañera, no amaneció buenas, o tiene una circunstancia, ¿verdad? Que lamentablemente no maneja bien, ¿verdad? Porque recordemos que no tenemos que por qué traer nuestros conflictos personales al trabajo, ¿verdad? Hay que hacer esa separación de aguas, también un componente ético, pero tratar de, ¿verdad? Llevarlos, las relaciones más diplomáticas, más de valores con también los compañeros de trabajo, porque también allí los estudiantes se dan cuenta, ¿verdad? Y también es ejemplo para ellos. Entonces, insisto, un perfil profesional, ¿verdad? Ético, 100% de parte de cada uno de ustedes, independientemente en el lugar en el que vayan a trabajar el día de mañana, y independientemente de el ambiente laboral en el que se encuentren ustedes. Siempre, ¿verdad? Que la ética los represente a cada uno de ustedes. ¿Ok? ¿Alguna duda en relación con ese tema? No, de mi parte. ¿No? Ok, está bien. Bueno, habíamos quedado, esa es una presentación, creo que fue la primera, la segunda, con los componentes y los valores, conceptos, perdón, que vamos a tratar, ¿verdad? Durante este curso, ética moral, norma y valores. Pero nos ha quedado por allí, una segunda parte de esa diapositiva que no habíamos contemplado todavía. Y era porque ocupamos también esto de la ética de las profesiones para poder devolvernos a este tema. Y es los ejemplos históricos del no ejercicio. ¿Qué pasa cuando no se ejecuta la ética y cuáles consecuencias tiene? Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en el aula, ¿verdad? Lo que veníamos hablando con los compañeros de trabajo. ¿Cuáles son aspectos no éticos que se presentan en el aula, en la dinámica laboral con estudiantes y también con, como acabamos de ver, con compañeros de trabajo? Bueno, cuando hay favoritismo, cuando hay relaciones sentimentales con los alumnos o alumnas, ¿verdad? Acosar a las alumnas y también a los alumnos o extorsionarlos. O también durante su desempeño en el aula, humillar, discriminar, insultar o ofender a los alumnos, abuso de autoridad, falta de interés por la materia
falta de interés por la materia, digamos, a la hora de impartir la materia, ¿verdad? Darla con desgano o darla de manera rápida o para decir, ¿verdad? Ya, salimos de esto. Faltas de respeto, faltas de compromiso de parte del docente, presentar contenidos deficientes, ¿verdad? Inventar información y peor aún, mentir, ¿verdad? Entonces, esos son ejemplos. No sé si tendrán ustedes algunos más que se les ocurra sobre comportamientos no éticos dentro del aula. ¿Cuál de esos creen ustedes que sería como el más grave de aplicar de parte de un profesor dentro del aula? Vamos a ver. Ay, pero está Calúa, difícil porque todos tienen así como, perdón, siempre me meto. levanta la manita, por favor. Sí, Calúa. Profe, todos, ¿verdad? Son demasiado feos, digámoslo así, pero yo creería que el peor sería acosar a los alumnos, acosar, digamos, actualmente a un alumno o extorsionarlo. También usted decía ahorita si hay alguno que no está. Yo creería que hacer comentarios indebidos acerca de otros alumnos o de otros profesores delante de ellos Ujú. es algo que no se hace nunca en la escuela, pero Uy, digamos, pero hacerlos delante de los alumnos y que ellos estén en lo que le diría uno el chisme y ellos escuchando. He visto, digamos, trabajé un tiempo en una guardería y vi a unas compañeras y yo decía, qué feo, porque los chiquillos, usted cree, no están poniendo atención, están viendo el tele, mentira, ellos todos le están poniendo atención a lo que uno hace. Entonces creería que esa también. ujú. Muy bien, muchísimas gracias, Calúa. Ahora sí, Nora, creo que era la que iba a opinar. Sí, sí. No, está difícil porque sí, todas tienen su situación, ¿verdad? Eh, bueno, para mí una de las sería insultar, eh, porque bueno, eh, es que no se puede hacer, ¿verdad? O sea, simple y sencillamente no se puede hacer. Sería algo demasiado, una situación muy complicada. Y por supuesto, los estudiantes van a remeter, incluso los padres de familia, ¿verdad? Si uno insulta a un estudiante. Entonces, creo que parte de, porque todos en realidad tienen su situación. Ajá, muy bien, muchísimas gracias a ambas. Ok, esos fueron ejemplos, ¿verdad? Meramente del ámbito educativo, pero también mucho de lo que no se debió haber realizado o ejecutado en la medicina, son ejemplos también que nos sirven a nosotros para poder visualizar de una manera más amplia, ¿verdad? Los comportamientos no éticos. Alicia, cuidado con el audio que se te está activando. Y que afecta de una manera a veces muy fuerte a las demás personas, ¿verdad? En la medicina tenemos, por ejemplo, experimentos de guerra con de médicos japoneses. Por ejemplo, durante lo que fue lo conocido como la Guerra Fría, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, que hubo varias guerras casi que al mismo tiempo, por ejemplo, entre Estados Unidos y Vietnam, ¿verdad? Que esto dio también que Vietnam se separara en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, así como también, por ejemplo, Corea, que vio una situación similar, ¿verdad? Donde también hubo intervención de Estados Unidos y también se dividió entre Corea del Norte y Corea del Sur. También en esas mismas fechas, que está todo eso también de la Guerra Fría y que implicó también a esos países, también hubo una guerra con Japón, ¿verdad? Entre Estados Unidos y Japón. Entonces, ¿qué pasó? Que ya se había escuchado de que en la Segunda Guerra Mundial los doctores y el cuerpo médico, enfermeras, ¿verdad? Y también todo el sector salud que estaba involucrado con el gobierno de Hitler, habían hecho experimentos, algunos de ellos, ¿verdad? Muy exagerados, muy inhumanos, con los prisioneros, con todas las personas que estaban, con todas las personas judías que estaban privadas, ¿verdad?
de su libertad en los campos de concentración. Entonces, justamente como después de la Segunda Guerra Mundial empieza a salir todos esos escenarios, ¿verdad? Todo lo que se experimentó con personas sin su consentimiento, y por lo tanto también muchos de los juicios de Nuremberg, ¿verdad? Que son famosos y hay películas al respecto, contemplaban también los juicios hacia médicos por todo lo que experimentaron con las personas. Entonces, por decirlo de alguna forma, esos otros países, digamos, siguiendo el ejemplo de lo que no deberían hacer, también experimentaron con personas en contra de su voluntad porque eran justamente los prisioneros que también tenían en guerra. Entonces, en Japón pasó mucho también de que se hicieron muchos experimentos con los soldados estadounidenses que tenían cautivos en Japón. Entonces, también como los soldados estaban cautivos, entonces como ustedes pueden ver en pantalla, ¿verdad? Los científicos japoneses experimentaron enfermedades, inyectarlas, ¿verdad? En los soldados como cólera, viruela, botulismo, peste, entre otras, para justamente ver qué tipo de soluciones, qué tipo de tratamientos, qué tipo de medicinas podían ser favorables para que las personas, ¿verdad? Como tratamiento, sanaran de estas enfermedades y cuáles no. Entonces, ¿verdad? Muchas personas sufrieron las consecuencias de esos experimentos en sus cuerpos sin haber dado un consentimiento al respecto. También, ¿verdad? El ejército se dice que con armas biológicas, ¿verdad? Pesticidas y también muchos tipos de químicos y de contaminantes, pues atacaron cultivos y granjas, ¿verdad? También para ver cómo afectaban estas pesticidas, por ejemplo, en los alimentos y por lo tanto también a la hora de consumirlos. Todo esto, ¿verdad? Justamente en los lugares donde están los prisioneros o en los lugares también, digamos, por ejemplo, de ciertos lugares de Estados Unidos para saber más o menos si afectaban o no. Entonces, a partir de allí, por eso es que también se dice, y es que a veces cuando surgen esas enfermedades en África, o la misma pandemia del COVID-19, se decía que no era una enfermedad, sino que era algo, digamos, que se había hecho a propósito, ¿verdad? Justamente, digamos, porque en esos sectores, en esos tiempos, perdón, de la Guerra Fría, pues se acostumbró a hacer eso con las personas en contra de su voluntad. Y también es por eso es que se dice que son puras, ¿verdad?, teorías, no hay nada concreto al respecto, que por ejemplo algunas enfermedades en África, como el VIH, también fueron como impuestas en las personas para saber más o menos qué sirve como medicina o si hay cura o no, ¿verdad? Entonces, pero eso sí fueron, lo que ustedes ven en pantalla, sí fueron abusos médicos en contra de personas que, por eso es que también por medio de la bioética, que es también parte de las investigaciones que vamos a ver con los compañeros, se propone que a la hora de trabajar con o experimentar con personas que tienen un grado de vulnerabilidad, por lo menos haya un consentimiento informado para que la persona sepa qué es el tipo de experimento que se le va a ejecutar y también si está de acuerdo o no. Si la persona no está de acuerdo, no se puede hacer el experimento, ¿verdad? Esto se da a raíz justamente de que en esos escenarios, pues, el consentimiento informado nunca se vio. Y acá vamos a ponerles un videito también de un experimento, pero de corte psicológico, que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, también porque hasta la esfera, digamos, psicológica y de universidades de gran prestigio y nombre, había muchos investigadores que tenían la duda justamente de si ciertos comportamientos que se visualizaron o detectaron en la Segunda Guerra Mundial, justamente con eso que ocurrió con las personas judías, tenía alguna base psicológica o neurológica y si eran algún tipo de comportamiento que se podía como corregir o evitar, o cómo se podía, digamos, interpretar desde una forma desde un punto de vista, digamos, meramente científico. Entonces también con el afán de
investigar desde las universidades más prestigiosas, pues incurrieron en elementos no éticos que afectaron a las personas. Este ejemplo, ese experimento que les vamos a poner, es uno de ellos y ustedes me dicen al final qué les parece. Me dicen si pueden escuchar. Otro psicólogo norteamericano muy influenciado por Pavlov. Sí, profe. ¿Se escucha? Ok. Vamos a ponerlo completo. Otro psicólogo norteamericano muy influenciado por Pavlov fue John B. Watson. Watson creía que en psicología lo único viable de estudio científico eran las conductas aprendidas observables. Atacó las doctrinas sobre rasgos heredados e instintos como causa de un comportamiento. En su lugar, habló del poder ilimitado del condicionamiento y del control del entorno para modelar el comportamiento tanto de animales como de seres humanos. Para estudiar el poder del condicionamiento, Watson utilizó bebés como sujetos de estudio, tal como vemos en estas imágenes de 1920. Watson demostró que se podía aprender emociones fuertes en una situación por condicionamiento y después generalizarlas o transferirlas a otras situaciones similares sin tener que repetir el condicionamiento original. Watson y su ayudante, Rosalie Reiner, condicionaron a los bebés para asustarse con un ratón blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de 8 meses, el pequeño Albert. Cada vez que aparecía el ratón, se hacía sonar un ruidoso gong que alarmaba al bebé. Poco después, la aparición del ratón solo era suficiente para asustar al bebé y hacerle llorar. Se estaba operando un condicionamiento clásico. Cuando el bebé se alejaba gateando del ratón hacia un sitio seguro, su comportamiento resultaba recompensado y de este modo su miedo se reducía. En ese momento se estaba operando un condicionamiento instrumental. Más adelante, cuando el bebé veía algún estímulo similar al ratón, un conejo, un perro, un abrigo de piel, una máscara, su miedo aprendido se había generalizado para cualquiera de ellos. Aquellos bebés que antes no tenían miedo de nada, ahora se atemorizaban fácilmente por una gran cantidad de cosas inofensivas. Este primer estudio de Watson fue controvertido debido a la utilización de bebés. Hoy en día, un experimento de este tipo no podría llevarse a cabo debido a las estrictas directrices éticas que gobiernan el tratamiento de todo tipo de sujetos de investigación, tanto humanos como animales. Algunos años después de estas demostraciones, un miembro del equipo de Watson, Mary Cover Jones, desarrolló técnicas para eliminar miedos ocasionados por condicionamientos naturales en adolescentes. Jones fue la primera terapeuta conductista. Pero estas técnicas llegaron demasiado tarde para algunos de los sujetos de Watson. El destino del pequeño Albert permanece en la incógnita. ¿Qué les pareció el video? A Lorena, no, perdón, Lorena. Sí, yo había oído y había visto eso, ese experimento que hicieron, y sí, totalmente antiético. O sea, imagínese lo que es crearle un temor a un niño pequeño y para justificar ya un experimento y después qué, y le quedó el problema al pobre bebé y no se le quitó, ¿verdad? Con lo que descubrió la otra científica más adelante de poder quitar esos temores. Como dicen, fue muy tarde, pero sí, uno a veces no entiende por qué le tiene fobia a algo y puede ser que esté relacionado con otro evento que estaba a la par, que lo asustó a uno, ¿verdad? Entonces eso generalizó el miedo a ciertas cosas, pero sí fue importante de conocer, pero no fue ético. Correcto. ¿Alguien más si quiere opinar? Ahí están los papás del bebé. No, ¿verdad? No hay presencia ni opinión tampoco de ellos. No se sabe quiénes son. Y también, digamos, después de lo que por presión mediática se dieron cuenta que ese experimento estuvo bastante mal, pues también la identidad del bebé desaparece.
Nadie nunca más volvió a saber, ¿verdad? Quién era, dónde estuvo, qué pasó. O sea, lo ocultaron totalmente, era como para que no hubiese un seguimiento mediático, no hubiese un seguimiento de responsabilidad, ¿verdad? Sobre qué pasó con esa persona. Entonces también ahí donde se observa, ¿verdad? Que hubo errores a la hora de aplicar estos experimentos, que eso no fue el único, hubo varios más similares y también, por ejemplo, con estudiantes universitarios sobre un comportamiento similar a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, donde al final se dieron cuenta de que fue la peor idea hacer esos experimentos porque fueron más consecuencias negativas que aspectos positivos a resaltar de la investigación. Y también a raíz de un no control ético ni desde el punto de inicio de los objetivos, por ejemplo, de por qué se ejecuta ese experimento. Entonces también aquí un aspecto importante ético a resaltar es que el aporte ético, ¿verdad? Los valores, todo lo que hemos estudiado y seguiremos estudiando durante este cuatrimestre, tiene que plantearse, por ejemplo, en el caso de las investigaciones, desde el momento en que surge la idea de por qué yo necesito hacer este experimento, por qué yo voy a hacer este trabajo. Y si a la hora de empezar justamente a valorar objetivos, hipótesis, a un planteamiento previo sobre qué hay que hacer y de una vez irle agregando los componentes éticos para saber si realmente ese ejercicio que necesito hacer, ¿verdad? Para mi investigación aporta algo o lastima a alguien. ¿Alguien que desee opinar al respecto? ¿No? Ok. Entonces rápidamente para el pase a las compañeras que exponen el día de hoy. Alicia. Profesora, usted antes mencionaba que no estaban los padres. Usted sabe que yo de momento no pensé en eso, pero el experimento cada vez le generaba más al pequeño y un niño de 8 meses creo que dijo lo primero, bueno, de cualquier edad, pero él está muy chiquitito y lo primero que busca es refugiarse en sus padres y sí, no estaban cerca, ¿verdad? O sea, eran los señores totalmente extraños ante animales y cada vez más atemorizados y no tenían pues en quién refugiarse, eso es lo primero que hace un niño de esa edad. O sea, ¿cómo podía sentirse esta criatura emocionalmente? Y creo que al final sí le generaron algún trauma, ¿verdad? Claro, por supuesto. Sí, porque esa figura, ¿verdad? Importante, no sé que en algún momento intente, digamos, detener el experimento, por ejemplo. Y lo primero que uno piensa es, ¿dónde estaba? ¿O será que el que hacía el experimento era el papá del bebé y se aprovechó de que era el papá del bebé? ¿Verdad? Entonces, son aspectos que no sabemos, ¿verdad? Pero que marcan, que nos hacen pensar, ¿verdad? También sobre esos detalles que no fueron valorados o contemplados a la hora de ejecutar el experimento. Ok. Continuamos con los instrumentos internacionales, ¿verdad? Que llegan a actuar ético en la función pública. A nivel internacional, justamente por todos estos acontecimientos históricos y los que no hemos conversado todavía, ¿verdad? De cómo han afectado al ser humano ciertos eventos internacionales, fue el motivo también por el cual, justamente después de la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a crear organismos como Naciones Unidas, que contemplando la participación de cada uno de los países, que en teoría era la intención era que fueran todos los países del mundo entero quienes se agregaran a Naciones Unidas, pero que en la actualidad no están todos, ¿verdad? Por diversas razones, por ejemplo, hay países a la fecha que no son reconocidos como países, que eso es muy interesante a la hora de pensarlo desde un punto de vista hasta legal. Hay territorios que no son considerados países todavía. Entonces, esos territorios, pues, por lo tanto, no están dentro de Naciones Unidas. Pero también hubo un auge, un desarrollo y una creación de varias instituciones internacionales que justamente viendo todo lo que pasó mayoritariamente después de la Segunda Guerra Mundial y los acuerdos entre los países para poder mantener la paz o establecer la paz, esos organismos internacionales con la participación, ¿verdad? Por lo menos de un representante de los países o la mayor cantidad de países,
pues contemplaron también la necesidad de instituir de manera internacional el componente ético. Por eso es que, por ejemplo, dentro de Naciones Unidas hay una oficina especializada en los aspectos éticos, que lo que hace es como asesorar a las demás entidades que pertenecen a Naciones Unidas, por ejemplo, una UNICEF, que es la entidad de Naciones Unidas para la protección de los derechos de los niños, o un ONU Mujeres, que es la oficina de Naciones Unidas para atender las necesidades y los derechos de las mujeres a lo largo y amplio del mundo entero. Entonces, esta oficina de la ética hace recomendaciones a esas otras entidades, ¿verdad? Para que incorporen valores éticos o documentos que motivan un actuar ético en esas organizaciones y también en los proyectos y también en los aportes que esas otras instancias puedan hacer según sus funciones y labores como oficina en los países a los cuales desea llegar. Entonces, ¿qué es uno de los aportes más recientes que ha hecho, por ejemplo, la Oficina de Ética de Naciones Unidas? Y es un documento, que ya casi se puede colocar, que trata de establecer pautas para incorporar valores éticos dentro de la corriente de la administración pública de los países. ¿Por qué? Porque se ha visto que justamente por motivos de narcotráfico, por motivos de drogas, se han evidenciado un mayor auge de la corrupción dentro de las oficinas públicas de los países. Entonces, anticorrupción. Se ha creado un apartado especial de parte de ONU justamente para hacer todas las acciones que sean necesarias para erradicar la ética, no, para erradicar la corrupción y así promover la ética anticorrupción dentro de cada una de las estructuras públicas de los países que estén al menos adscritos a Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante aquí salir de la ética de las profesiones e incorporarnos, por ejemplo, a la ética desde aspectos internacionales hacia los estados? Porque al final el componente público es muy importante y de gran valor porque se supone que es lo que no debería estar corrupto y que se debería más bien dar el ejemplo de mayor ética en todas las instancias e instituciones gubernamentales y del sector público, ¿verdad? Pero justamente son los sectores más atacados, ¿verdad? Por todas las cuotas de poder que hay en esas estructuras. Entonces, para entender lo que los componentes internacionales nos hablan de ética para los países y sus estructuras públicas, hay que entender primero qué es la función pública. Entonces, alguien que levante la mano y que me ayude, tal vez un compañero, que casi no los escucho a los varones, que me ayude a leer lo que dice en pantalla. ¿Cuántos compañeros tenemos hoy? A ver, José Alejandro. ¿Quién más? Solo José Alejandro. Democráticamente, José Alejandro. ¿Qué se hizo José Alejandro? Se fue José Alejandro. No está en la clase. Bueno, ¿algo compañera? Karen. ¿Qué es la función pública? El servicio público de cualquier país consta de organizaciones públicas y el personal que trabaja en ellas. Las organizaciones públicas son establecidas específicamente por el Estado para cumplir propósitos públicos y rendir cuentas directamente ante el Estado. Dichas organizaciones incluyen ministerios, hospitales públicos, escuelas públicas, el ejército, la policía, etc. El objetivo de estas organizaciones públicas es servir al interés público, es decir, el interés de toda la comunidad. Esto contrasta las organizaciones privadas, como las compañías, que a menudo solo sirven para los intereses privados de los propietarios o accionistas.
Muchísimas gracias. Correcto. Entonces, acá ven que, por ejemplo, se agregan de manera específica todas las organizaciones, instituciones y todo aquella instituto que esté adscrito, ¿verdad?, al sector público. Por eso es que se menciona hasta el ejército, ¿verdad?, que no puede tener, por ejemplo, ningún tipo de elemento de corrupción justamente por sus funciones y labores, porque todas esas instituciones velan por el conglomerado, por aspectos generales y públicos del país. Entonces son las que pues más deberían contrastar, ¿verdad?, con temas de corrupción y ser por lo tanto las organizaciones más éticas para poder promover, ¿verdad?, un mejor servicio a las personas. Entonces, esto es la función pública. Ahora, todas las instituciones quieren de la administración pública, es decir, del gobierno, que tienen esta función o este objetivo de que sus servicios y sus labores diarias van enfocadas al bienestar general. Entonces, para entender también la función pública y todo lo que se ejecuta y la importancia que es altamente ético, hay que entender también quién trabaja en esas organizaciones y que tiene ese perfil de servidor público, quién es. Entonces, ¿quién más tiene la mano levantada para participar? Jenny Lynn. ¿Quién es un servidor público? Toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un estado parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado o no, independientemente de la antigüedad de esa persona. Cualquier otra persona que realice una función pública, incluso para una agencia o empresa pública, lo que proporcione un servicio público tal como se define en la legislación nacional del Estado parte y tal como se aplica en el área de derechos pertinente de ese Estado parte. Cualquier otra persona definida como un funcionario público en la legislación nacional de un Estado parte. Entonces, eso significa, ¿verdad?, de que no solo las personas, por ejemplo, con un cargo importante en el gobierno, como presidente y ministros, sino también todas las personas que estén, por ejemplo, en el poder legislativo, diputados, administrativos, por ejemplo, también en el caso de secretarios que trabajen en algunas de las organizaciones públicas, y también aquí en este perfil de personas administrativas, pues también entran los docentes que trabajen, ¿verdad?, en el Ministerio de Educación Pública, o personas que trabajen en el Poder Judicial, ¿verdad?, ya sea como jueces o también en el cuerpo administrativo que trabaja en los tribunales. Todos ellos, ¿verdad?, tienen esta investidura de servidores públicos. Por lo tanto, toda persona, ¿verdad?, que colabore, que trabaje, que tenga alguna función dentro de la función pública y que también, digamos, hizo sus exámenes y fue idóneo para estos puestos, significa de que es no solo un servidor público, sino que también tiene la responsabilidad de actuar siempre con ética en cada una de sus funciones, como decían las compañeras ahora, ¿verdad?, de que desde decir buenos días, ¿verdad?, por las mañanas, a que también todo su actuar y todos los documentos que emita tengan un valor y un componente ético a la hora de ejecutarlos. Entonces, por ejemplo, se espera que todo servidor público en el ejercicio de sus funciones tome decisiones con altos niveles de profesionalismo y compromiso, siempre pensando en el bien público, ¿verdad? Y con esos dos valores, que sea un comportamiento transparente y que sea responsable también. Y las tres obligaciones más esenciales de los servidores públicos que sustentan justamente su toma de decisiones son saber siempre que debe cumplir la ley, utilizar los recursos públicos de manera efectiva y actuar de forma ética. Aquí siempre el ejemplo ahora que se brinda es pensar también en esa utilización de recursos públicos, por ejemplo, cuando uno va a imprimir algún documento, ¿verdad?, que a veces uno va a la dirección o donde esté la impresora y a veces sale mala copia, no nos preocupamos e intentamos sacar varias copias más, o a veces se nos va y sacamos
era una copia de la que ocupamos y sacamos 30 y no nos da ni siquiera como ese remordimiento de haber hecho eso mal. Y al final, si lo pensamos, hasta sacar mal una copia es un mal uso de recursos públicos, porque esa regma de papel, ¿verdad? Viene también de recursos públicos del país. Entonces, no es trabajar y actuar con el miedo o con la inseguridad de saber si soy ético o no ético, pero sí tener conciencia de que mi perfil, mis labores, todo lo que yo haga tiene que tener un contenido 100% ético y también consciente de lo que se está haciendo. Entonces, estos valores que ustedes ven en pantalla son los que la ONU, a través del Comité de la Ética, provee o promueve para que todos los países estén conscientes de que este debe ser su actuar dentro de la función pública, es decir, un actuar 100% responsable, imparcial, ¿verdad? Siempre buscando, por ejemplo, en el caso del sector público, lo que la ley les dice que debe hacer, que esto provoca también que haya justicia y equidad, ¿verdad? No favoritismos o no, nada más sectorizar también el tipo de servicio que yo doy, ¿verdad? O atender mejor a las personas sobre encima de otras. Evitar daños que a veces, ¿verdad? Como hemos conversado en momentos anteriores, a veces no somos conscientes de que con comentarios que a veces son normalizados, ¿verdad? Como el del presidente de la República que veíamos al principio del curso, de alzar a la niña, decirle, ay, yo me la robo, se la devuelvo después, pues allí quizás él no era consciente, que esperemos que haya sido que no, pero que se puede también ocasionar daño a una persona. Por ejemplo, y es un ejemplo, digamos, más cultural, por ejemplo, digamos, cuando hay una pareja de novios, lo primero que se les dice cuando ya llevan muchos años, ¿verdad? De ser novios es cuando se casan. Cuando ya se casan, lo que se les dice culturalmente es para cuando el primer hijo. Y cuando tienen el primer hijo, lo que se les dice es para cuando el segundo. Pero ya después, cuando tienen 4 o 5 hijos, se les empieza a criticar porque es que se les fue la mano, ¿verdad? Que hay un montón de hijos, que irresponsables que son, ¿verdad? Entonces ya ahí cambia la conducta y el comportamiento de las personas. O también, por ejemplo, cuando una pareja, perdón, lleva mucho tiempo juntos o están casados, ¿verdad? Y se les empieza a decir, ¿y para cuándo el bebé? ¿Y para cuándo el bebé? Pero es que ustedes no quedan embarazados, que es que no quieren tener bebé. Se están atrasando mucho, se les va a ir el tren, tienen que apurarse. A veces sin saber de que esta pareja quizás está pasando por un problema médico de infertilidad y que ellos, si quieren ser papás, ¿verdad? Lo que pasa es que no pueden ser papás y quién sabe qué circunstancias están enfrentando, que tal vez quizás también hasta por un aspecto económico, pues no pueden acceder a una oportunidad para intentar valorarse más a profundidad e intentar ser papás. Sin saber nosotros, ¿verdad? Que con esos comentarios de ¿y para cuándo el chiquito? Y ustedes están atrasando, que aquí, que allá, que a veces son también comentarios muy normalizados, pues los estamos afectando a ellos, ¿verdad? Y también así pensar, por ejemplo, en el ámbito educativo, también cuando con comentarios que son normalizados, por ejemplo, en función de los niños, por el físico, por ejemplo, de los niños, también los estamos afectando y los estamos dañando sin nosotros saber porque digamos que pensamos que era un comentario normalizado. Y hay que tener cuidado con esos comentarios que son normalizados. Porque al final, también de esos valores, lo que hay que procurar es siempre hacer el bien. Y no solo la intención de hacerlo, es realmente buscar las formas, las palabras y los actos para poder siempre hacer el bien. Entonces, esos valores que acabamos de ver se ven también enfocados en esos principios de acción. ¿Alguien que levante la mano y que guste leer lo que dice en pantalla? Vamos a ver. Nora. Valor 1, responsabilidad. Principios de acción. Rechazar la incompetencia, buscar eficiencia, viene dos veces eficiencia. Asumir la responsabilidad de lo que se hace y cómo se hace. Facilitar la transparencia, escuchar y ser sensible. Sigo, profe. Valor 2, imparcialidad. Principios de acción.
evitar conflictos de interés, buscar la inclusión, ser objetivo, perseguir el interés público. Valor 3, justicia y equidad. Principios de acción. Cumplir con la ley, buscar justicia procesal y sustancial, buscar una distribución justa de los beneficios públicos. Valor 4, evitar dañar. Principios de acción, brindar solución o alivio, usar la imaginación moral. Y valor 5, hacer el bien. Principios de acción, emplear la empatía y dar ayuda afirmativa. Correcto. Entonces, con esos principios de acción, ¿verdad? Se busca que se fomente esos valores en cada país, ¿verdad? Justamente era como ven ustedes, en el caso de evitar dañar, usar la imaginación moral, ¿verdad? Casi que anticipar si ese comportamiento, si ese comentario que yo voy a decir, recordemos, está entre esos estándares de bueno o malo, correcto o incorrecto, ¿verdad? Para yo poder determinar si realmente es necesario que yo diga eso o que actúe de esa forma para evitar dañar a alguien. Y aquí ya después pensamos también lo que son los códigos de conducta, pero que esos códigos de conducta ya quedaría para el segundo examen, porque recordemos que tenemos de fecha de examen, ya les digo, El próximo viernes, profe. el próximo viernes. Ah, no, todavía falta. Hoy estamos... Me parece que es el 17, no es el 17 de octubre el examen, ¿no? Sí, pero ya les digo. Sí. El 17 de octubre, es decir, exactamente de hoy en 8. Entonces, hasta aquí llega la materia, ¿verdad? Para el examen de la próxima semana. Recordarles que es la materia que hemos visto en clase, ¿verdad? Las exposiciones no, solo la materia vista en clase. Y de las compañeras que van a exponer, me indican a quién le paso el presentador. A mi profe Victoria Camacho. Y mientras las compañeras se acomodan para exponer, ¿alguna duda o comentario? Listo, Victoria. Gracias, profe. Ya se está subiendo. Muy bien. Para la próxima semana, entonces, igual vamos a tener una sesión, ¿verdad? De esas. Entonces entramos, yo les doy las indicaciones para el examen y ustedes van a encontrar un documento en Word en la parte de evaluación. Descarguen ese documento en Word, lo llenan con las respuestas del examen y cuando terminan lo suben en formato PDF. Vuelven a esta parte, me dicen que ya lo subieron y solo cuando yo confirmo que ya llegó y llegó bien, se pueden salir del salón. Endrina. Profe, una consulta. La clase pasada nosotras expusimos, pero no vemos en la evaluación que esté para subir el trabajo escrito. Déjenme revisar. Ok, ya se los visualizo. Listo. Gracias, profe. Ustedes, chicas, son el grupo número 2, ¿cierto? Es que no me suena ese título. ¿Me pueden pasar la diapositiva un momento, por favor? Un poquito más. ¿Otro más? ¿Ustedes vieron el título para exposición? Bueno, vamos a ver. Endrina. No, profe, no había bajado la mano, disculpe.
Ok. Karen, Patricia. Profe, yo quería hacerle una consulta porque tuvimos ahí un medio conflicto en el grupo. Para el 14 de noviembre nosotros tenemos la exposición. La exposición, ¿verdad? A lo que a mí me parece es que nos toca consideraciones éticas de la investigación y el trabajo de las poblaciones vulnerables. En el cronograma sale eso, ¿verdad? Y sale colito. ¿Ese es un tema que usted expone o lo tenemos que exponer nosotros también? No, recuerden que se aclaró bastante en la primera clase de que en el programa los temas a exponer es donde dice justamente temas a escoger para la exposición. Y por eso se Perfecto. explicaron y por eso se les asignó a cada uno, ¿verdad? Sí, es que, bueno, yo y mis tres compañeras lo teníamos muy presente porque ya el cuatri pasado lo habíamos trabajado con usted, solo que se armó un conflicto en el grupo y ya yo quería también aclararlo aquí para que las demás compañeras escucharan, porque ellas dijeron, es que nos toca 2 temas y yo, no, es este tema, pero ya más para que los demás escucharan también. Perfecto. Nora. Sí, profe, es que estaba revisando el programa y así viene el título específicamente, entonces no sé a qué se refiere, si, vamos a ver, dice, bueno, es que no, lo recorté, pero no se pega ahí. Bueno, dice 10 de octubre, instrumentos internacionales que guían el actuar ético en la función pública. Vamos a escuchar a las compañeras exponer. ¿Listos, Profe, compañeros? pero digamos, ¿ese era el tema o no? Insisto, donde dice temas a escoger para la exposición, Ah, ok. ese Sí, es el tema. Ustedes pueden entonces realizar. este es el tema. Fue ahí donde nos equivocamos todas. Profe, Dime. bueno, no sé, ¿verdad? Ya que nos equivocamos todas, ¿verdad? Porque es general, ¿qué procede en este caso, digamos? Porque lo que vamos a exponer no es realmente un tema de exposición, ¿verdad? Entonces, a mí, por ejemplo, me gustaría saber si nos lo va a evaluar o si no, nos preparamos, ¿verdad? Para realmente hacer la exposición, ¿verdad? Porque si vamos a exponer ahorita y no vale, entonces mejor no lo hacemos. No hay más tiempo, Entonces, chicas. ¿qué hacemos? Les hicimos el cronograma, no hay más tiempo. No les puedo dar más tiempo. Profe, pero es que digamos, fue como, no voy a decir culpa, fue error de todas, porque la verdad, todas Es que por eso el primer curso, la primera clase, y también por eso insisto, la importancia de que todos estemos en la clase, ¿verdad? Porque en la primera clase, por eso se iba hablando con detalle en el programa, y por eso yo les dije, mientras ustedes se ponen de acuerdo, escuchen los temas y la explicación que yo iba dando sobre cada uno de los temas. Ahí es responsabilidad, por ejemplo, de las 6 estudiantes, ya sea, digamos, o poner atención o fijarse otra vez en la grabación, que también para eso las clases quedan grabadas, para saber los detalles, ¿verdad? Hasta de aspectos, por ejemplo, de la investigación, así como también de, por ejemplo, del trabajo final del ensayo, ¿verdad? Que ya algunos que ya han venido conmigo lo han escuchado, ya saben de qué trata. Pero es responsabilidad de cada uno de ustedes que si no quedó claro, para eso tienen las grabaciones de las clases, para eso se graban las clases también, para que esos detalles no ocurran, ¿verdad? Porque justamente hasta en el programa de estudio, ¿verdad? Ahí dice temas específicamente, les leo el título, temas a escoger para la exposición. Entonces, por eso de alguna forma, no había detalles, ¿verdad? No había forma de que se equivocaran de tema. ¿Verdad? El punto está que, por ejemplo, para temas de exposición no les puedo dar otro espacio porque según cronograma, ¿dónde? ¿Cómo? Pero entonces, digamos, no tendríamos la nota ya. Profe, y obviamente, bueno, no sé, es una idea, ¿verdad?, que se me ocurrió ahorita,
digamos, nosotras como grupo, unirnos nosotras, ¿verdad? Hacer una grabación, mandarla o subirla a recursos, mandarla a un link o algo así, evidentemente pues no vamos a tener la misma cantidad de puntos porque ya fallamos en el hecho de entregarlo o exponerlo que el día que es, ¿verdad? Pero directamente para que sea pues y que los compañeros puedan hacer el análisis y todo, ¿verdad? Y nosotros presentar la exposición correcta, porque si ponemos esta y no tiene como valor de nada y tampoco le va a funcionar a los compañeros al final, pues no tiene como mucho sentido, ¿verdad? Pero obviamente, pues, no voy a exigir los puntos completos porque fue un fallo de las 6, no solo mi culpa, sino de las 6, ¿verdad? Fuimos 6 personas que pudimos, cambiar esta situación, pero no lo hicimos, lamentablemente. Hay un fallo técnico, ¿verdad? Entonces, se me ocurrió a mí como que ya nosotros como grupo vemos cómo resolvemos, lo grabamos en una presentación o lo que sea, ¿verdad? Lo subimos al recurso o les compartimos el link de una u otra manera a los compañeros, ¿verdad? Para que dices, pongan la materia que es, ¿verdad? Y para que se pueda hacer el análisis también. Ujú. Por ejemplo, hasta el momento podríamos trabajar el tema del trabajo escrito, ¿verdad? Que ustedes, lamentablemente, me da mucha pena, ¿verdad? Pero, insisto, ¿verdad? Todo estaba muy claro. Que ustedes puedan trabajar otro, probablemente el trabajo escrito que correspondía, ¿verdad? Y que eso lo puedan, les puedo dar ese espacio, ¿verdad? Para que lo puedan trabajar y que lo puedan presentar. En relación con la grabación, permítanme trabajarlo con la coordinación de la carrera, ¿verdad? Para ver también qué nos recomienda. Esta opción podría ser, vamos a ver qué tal, ¿verdad? Lo que pasa es que sí, para temas de la clase, pues quedamos ahí deficientes, ¿verdad? Estamos guindando. Profe, Vivian. ¿usted me puede confirmar, bueno, decir cuál es el tema en realidad? Entonces, pues que yo tengo tema número 2. Compañera, yo lo acabo de mandar al grupo. Ok, gracias. Pero está bien, muchísimas gracias, profe, porque por lo menos nos estás dando la oportunidad de volver a subir el trabajo escrito. Ya es algo, ¿verdad? Ya es ganancia en el final de no irnos con 0%, ¿verdad? 0,0. Entonces, muchísimas gracias y cuando usted le dé una respuesta, ojalá nos lo haga saber y si no, igual de verdad le pedimos disculpas en nombre de las 6, porque a veces uno, ¿verdad? Si confía, uno cree que todo está bien y no vuelve a leer las cosas, ¿verdad? Entonces, que le sirva de anécdota y experiencia para todos los compañeros también. Sí, lamento mucho, Clara, que haya sido, ¿verdad? Este detalle de errores, ¿verdad? Pero sí, esperemos y también, como dice la compañera, que para eso son los documentos, ¿verdad? Ahí está tanto el documento como la grabación, ¿verdad? Y para esto no fue que se explicó, entonces sí, me da mucha pena, ¿verdad? Por ustedes de que, por el esfuerzo que realizaron, ¿verdad? En esta investigación, hubiera servido para dar la clase de mi parte, ¿verdad? Entonces, sí, de ahí vamos a conversarlo después, ¿les parece? Muy bien. Profe, disculpe, Sí, bueno, gracias. Y si fuera el caso, ¿cuándo tendríamos que subir la parte escrita? Tienen igual una semana, porque al menos de aquí al examen, entonces sí, para que puedan revisar. Correcto. Muy bien. Entonces, ¿verdad? Y esperemos a las compañeras. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema del día de hoy? ¿Verdad? Que era justamente el de la estructura de abordaje ético para el sistema educativo de parte del Ministerio de Educación Pública. Del abordaje internacional que ha hecho Naciones Unidas, por ejemplo, hay un gran esfuerzo a través de la UNESCO. ¿Qué es UNESCO? UNESCO es la Organización de Naciones Unidas para la educación y también la promoción de la cultura a nivel internacional. Por ejemplo, todos los patrimonios culturales, ¿verdad? Que ustedes han visto, por ejemplo, Machu Picchu, Islas Galápagos, creo que es en Chile también, y en otros lugares del mundo, han sido protegidos y actualmente tienen esa protección de parte de UNESCO. UNESCO también
tiene, por ejemplo, a nivel nacional, un símbolo muy interesante que es de protección de patrimonios culturales costarricenses. Por ejemplo, la escuela, ¿alguien es de Heredia, de casualidad? No. En Heredia, el Fortín de Heredia, la escuela, creo que la principal de Heredia también, tienen afuera un escudito azul que es dado por UNESCO, más o menos. Sí, hay patrimonios mundiales, ¿verdad? Como Machu Picchu, pero a pequeña, digamos, a escala más específica, es también dado por UNESCO como para proteger el patrimonio cultural de Costa Rica también. Entonces son lugares, por ejemplo, que no les puede pasar absolutamente nada, hasta para hacer pequeños cambios, es todo una documentación, justamente por el valor histórico que esas instituciones le dan a nuestro país en Costa Rica. Entonces, la UNESCO también tiene una oficina, ¿verdad?, de la ética, y a partir de allí ha emanado también documentos éticos para el abordaje a través del Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Si la UNESCO se encarga específicamente de la educación a nivel también internacional y la protección, por ejemplo, también de patrimonios culturales, pues a través de UNESCO también hay en el Ministerio de Educación Pública. De hecho, hay una oficina de UNESCO que pertenece al organigrama del Ministerio de Educación Pública que promueve y está constantemente vigilando, ¿verdad?, que los aspectos éticos también se apliquen a través del Ministerio de Educación Pública en el sector educativo. Entonces, esos documentos o esta oficina ética que tiene el Ministerio de Educación Pública provoca y promueve que a nivel nacional hayan ciertos aspectos que también tienen que cumplir los docentes y también el cuerpo administrativo para favorecer la ética en los centros educativos y que haya también como hasta un mejor comportamiento o una dinámica educativa más amena, más respetuosa dentro de las diversas instituciones educativas que tenemos. Recordemos que tenemos, así como hay una gran variedad de instituciones públicas, ¿verdad? Por ejemplo, recordemos cuando también están las instituciones públicas, por ejemplo, que atienden estudiantes con algún tipo de discapacidad, los centros educativos, por ejemplo, también colegiales, técnicos, los que también tienen esta rama especial de colegio ahora para atender también personas con cierto grado de atención cognitiva especial. Se supone que esos componentes éticos tienen que atender cada una de las diversas institutos, centros educativos que tiene todo el MEP, ¿verdad? Pensando desde preescolar, educación básica, secundaria y también educación para adultos que son atendidos también por el Ministerio de Educación Pública. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí adelanto un poco lo que las compañeras van a determinar, ¿verdad? Para la próxima semana. Que estamos desfasados a nivel de documentación, a nivel de lo que se supone que el Ministerio de Educación Pública debería haber emitido. Estamos desfasados con esos lineamientos para el sector público. Entonces, ¿qué pasa? Que una de las grandes discusiones que estamos teniendo o que se está visualizando a nivel ética dentro del Ministerio de Educación Pública es que si hay una faltante de documentos, de lineamientos, de apoyos y recursos didácticos que promuevan la ética en el sector público, ¿será que a raíz de esa faltante de esos documentos estamos viendo entonces que hay dinámicas en el sector educativo donde se evidencia cada vez más una falta de valores y respetos entre estudiantes y respetos en las relaciones estudiantes y docente y respetos entre las relaciones entre docente y padres de familia? Entonces, al final, esas discusiones nos están haciendo pensar que necesitamos incorporar dentro de la malla curricular de la educación costarricense un curso de ética, justamente.
para poder recordarle no solo a los docentes, ¿verdad? Que recordemos que es lo que vamos a ver más adelante a través del colipro, ¿verdad? Los valores que se promueven, que se asume que el docente debería tener, ¿verdad? En el ejercicio de su profesión, y que, como veníamos viendo ahora de la ética docente, se supone, ¿verdad? Que eso es un estilo de vida que el profesional adquiere para brindar su profesión a las personas que necesitan, porque además se vuelve también, ¿verdad? El satisfacer una necesidad que hay en la sociedad. Entonces eran que a raíz de esto, de que esos lineamientos que debería estar dando el Ministerio de Educación Pública, que no los está dando, que estamos desfasados, que aparte sería adecuado dar un curso de ética dentro de la malla curricular, dentro de los centros educativos, no solo para recordar al docente lo que debería hacer, sino también y mayormente para que a través del docente se eduque a estudiantes, y pensando también que sería necesario hasta educar a padres de familia para recordar los valores éticos, los componentes éticos que deben de existir también en la relación de enseñanza y de educación, y todas las relaciones que se dan interpersonalmente, digamos, siempre pensando en la esfera educativa, para promover que entonces los ambientes educativos sean más respetuosos, estén más llenos de valores, sean diferentes, sean más pacíficos y sean menos conflictivos. Una de las noticias de otro curso de legislación educativa llamó mucho la atención porque se comentaba acerca de una plataforma que pretende, por ejemplo, que haya alguien encargado dentro del centro educativo de que si se percata que hubo algún tipo de acción violenta, o de algún tipo de conflicto, ya sea dentro del centro educativo, como ingreso de armas, por ejemplo, o alrededor del centro educativo, pero que involucraba algún tipo de personal del centro educativo, ¿verdad? Que pudiese entonces subir a esta base de datos esto que ocurrió, para que al final hubiese como un estado general de información para saber también detectar cuáles son los grupos o los sectores que ocupan más atención, porque allí hay un cierto grado de violencia. Entonces, por ejemplo, con esas plataformas y con esa información, ¿verdad?, que se pudiese proveer en un futuro, para saber, por ejemplo, digamos, qué tipo de actividades de violencia o qué se detecta y en dónde específicamente se detecta, para que de parte del Ministerio de Educación Pública o los ministerios competentes realicen políticas públicas de atención de esos focos donde se promueve o donde se evidencia, que es la palabra, más circunstancias complicadas para el desarrollo de la educación, pues entonces también allí justamente hay una discusión sobre entonces si desde la ética podríamos promover, ¿verdad?, ciertas actitudes, ciertos proyectos, ciertos programas que instruyendo a las personas en ética, puede ser que también se corrijan o se cambien al menos algunos de estos hechos que se puedan presentar, ya sea dentro del centro educativo o alrededor del centro educativo. Entonces, este tema de hoy llama la atención justamente por esta discusión que les estoy presentando, ¿verdad? De que al final, y que quizás podemos también aperturarlo para la discusión entre nosotros, de que contemplando que actualmente no hay en sí un curso de ética, contemplando que actualmente los contenidos que se brindan en el sector educativo, al menos, ¿verdad?, del sector público, no contemplan en sí un apartado ético, ¿será que esta podría ser una respuesta para más bien educar a las personas, educar a los estudiantes, para que las relaciones interpersonales y también, insisto, en las diferentes relaciones entre el triángulo padres de familia, estudiantes y también todo el cuerpo del centro educativo, pueda cambiar? Ya no, como hemos conversado en sesiones anteriores, bajo un principio de miedo, que era lo que antes se conversaba, ¿verdad?, sobre lo que se veía en el ámbito educativo, ¿verdad?, de que el docente tenía que impartir miedo, ¿verdad?, y que entonces el estudiante siempre iba a clases con miedo porque el docente le podía pegar
y aparte regresaba a la casa y también con miedo porque sus padres de familia le podían pegar porque se había sacado una mala nota. Entonces quizás ya no con el componente miedo, ¿verdad? Más bien evolucionarlo, cambiarlo o erradicarlo, sino integrando valores, promoviendo valores, cambiando actitudes y sobre todo, que es el componente que nos trae la ética, ayudarnos a entender por qué y el para qué, ¿verdad? De los valores y también de toda esta estructura ética que trata de promover cambios de mentalidad, cambios de comportamiento y que se podrían aplicar, por ejemplo, a ver si esa es la respuesta para poder mejorar las relaciones interpersonales que están dentro de los centros educativos. No sé si hay alguna pregunta o comentario al respecto. ¿Me escuchan? Ahora sí, la escucho. Sí, profe. Hoy el internet no sea nuestro amigo. ¿Me escucharon la explicación que di antes? ¿O no se me escuchó? Yo sí. Sí, ok. Sí, profe, todo bien. Okay. ¿Hay algún comentario o duda al respecto? ¿No? Ok. Entonces dejamos la clase hasta acá, ¿verdad? Recordemos, Alicia. Profesora, disculpe, usted antes nos dio un título y nos dijo que a partir de ese título hacia acá ya no entraba en el examen. Y como las compañeras no pudieron exponer todo esto que usted nos platicó ahorita, tampoco entra en el examen, ¿cierto? No, eso no. No, era como un comentario, digamos, a lo que se tuvo que haber presentado en la exposición. Está bien, sí, señora, gracias. Era eso. Con mucho gusto. Sí, de la presentación de hoy entra todo, ¿verdad? Excepto lo que es el código de conducta, ¿verdad? Porque eso es lo que vamos a ver después, que es lo que nos hablan de códigos de conducta y otros documentos interesantes. ¿Alguna duda o comentario? ¿No? José Pablo o José Alejandro, ¿ya llegó? ¿No está José Alejandro? Interesante. Está bien, muchísimas gracias a todos. Entonces la próxima semana nos vemos. Muy buenas noches. Buenas noches, profe. Profe, buenas noches. Buenas noches, profe. Profe, qué pena molestarla, pero es que no nos